Desarrollando y vamos viendo, e inclusive a pesar de que estamos a través de la pantalla de una computadora o de un teléfono o inclusive de una televisión, seguimos siendo una familia y como que este desafío de estar separados nos ha hecho todavía ser más unidos a través de los diferentes medios de comunicación o redes sociales. Porque leyendo no solamente de la iglesia de Richardson, en las demás iglesias, los comentarios de los hermanos, y de repente alguien pone ahí petición de oración y rápido 2 o 3 personas dicen, claro que estaremos orando por ti. Así que esto, Dios sabe, tal vez a nosotros nos tomó de sorpresa, pero a Dios no lo tomó de sorpresa. Dios sabía, estaba dentro de su calendario, por decirlo de alguna forma, y lo permitió para ayudarnos a aprender alguna lección. Así que nuestra parte como hijos de Dios será ser sensibles a la intención divina de enseñarnos una lección valiosa, no solamente para nuestra vida aquí, sino también para nuestra vida eterna. Pues bueno, esta tarde, para recibir el sábado, tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios. Así que te voy a pedir ahí donde estás, donde te encuentras, vamos a revisar varios versículos, posiblemente 3, puede que haya uno más, dependiendo del tiempo y cómo vayamos desarrollando, pero vamos a comenzar con el libro de Isaías capítulo 53, porque durante mi repaso de la lección, durante la semana, me topé con una cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles. En un momento más les doy el lugar exacto. Y esa cita del libro Hechos de los Apóstoles me llevó a Isaías 53, porque el comentario hecho allí está hecho en relación al capítulo 53 del libro de Isaías. Así que si ya tienes tu Biblia abierta o en tu teléfono ya buscaste el texto, te invito a que ahí donde estamos inclinemos el rostro para orar, para pedir la dirección del Espíritu Santo al exponernos a la palabra de Dios. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu amor y tus bendiciones, y porque, Señor, en esta tarde, al comenzar las horas del sábado, lo hacemos, Señor, conscientes de que somos tus hijos, conscientes de que a pesar de que nos encontramos en situaciones más allá de nuestras fuerzas, tú sigues estando al control de todo. Y, Señor, pongo en tus manos en esta tarde a quienes nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, a quienes nos verán, que, Señor, tú les confirmes la realidad de que tú sigues siendo Dios, sigues siendo todopoderoso, y tus promesas siguen aún firmes. Y al abrir tu palabra, Señor, lo hacemos con fe, entendiendo que esta le llamamos la palabra de Dios, tu palabra. Y por tal motivo, Señor, lo hacemos con fe, esperando escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a apreciar y asimilar los textos, las citas, las palabras, los pensamientos que tú has puesto en tu palabra, especialmente en los textos que estaremos revisando el día de hoy. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos abierto la Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías, pero antes de hacer el texto, para poner la mesa, para establecer la plataforma del diálogo bíblico que tendremos, quisiera hacer referencia a un dicho de sabiduría popular. El dicho de sabiduría popular, y con esto nos va a dar entrada al diálogo bíblico, dice: dime con quién andas y cómo termina, y te diré quién eres. Fíjate que sabiduría popular le llamamos. Hay varios dichos de sabiduría popular. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Al que madruga, Dios le ayuda. Hijo de tigre. Es decir,
tenemos varios dichos de sabiduría popular que nos ayudan a nosotros a de repente conceptos abstractos y a veces complejos, presentarlos en términos simples. Y este dicho popular, este dicho de sabiduría popular, dime con quién andas y te diré quién eres, perdón, hace referencia justamente a la realidad de que quienes nos rodean, quienes están a nuestro alrededor, de alguna u otra forma tienen influencia sobre nosotros. Nos van afectando, afectan nuestra forma de pensar, afectan nuestra forma de proceder, afectan nuestra toma de decisiones, nuestras acciones. En ese dicho tan sencillo, dime con quién andas y te diré quién eres, encontramos sabiduría que nos ayuda a entender la influencia que tienen las personas que nos rodean sobre nosotros. Claro, como pastor y como padre me ha tocado en muchas ocasiones tener que velar por las amistades como pastor de los jóvenes de la iglesia o de los miembros. Y me ha tocado posiblemente más de una ocasión sentarme con algún joven y decirle, hey, mira, ¿sabes qué? Esta amistad no te conviene. O de repente alguna muchachita, decirle, ¿sabes qué? Tu relación, tu noviazgo con este muchacho o viceversa, no te está ayudando. No te conviene, te está afectando. En lugar de que tú jalarlo o jalarla, ella o él te están jalando. Y entonces en la plática, en la conversación, uno le dice a la persona, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también se lo he dicho a mis hijos. Hijos, tengan cuidado con quién se están asociando. Asegúrense de que tienen amigos que los ayuden a ser más espirituales, a acercarse a la iglesia, a ser mejores, a sacar lo mejor de ustedes. Y cuando les hablo acerca de sus futuras parejas, a mi hijo y a mi hija, pues siempre les digo, hijos, que esa persona les ayude a acercarse más a Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, durante la semana, en ese contexto, leí una cita del libro Hechos de los Apóstoles que me llamó mucho la atención. Mucho. Y me llevó a pensar en Jesucristo. Miren cómo dice la cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 376. La puedes buscar en su momento. Dice, fíjate bien lo que dice. Jesús dejó los mundos celestiales que no han conocido pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, haciendo referencia a Isaías 53, versículo 5. ¿Por qué digo dime con quién andas y te diré quién es? Porque voy a hacerlo una perspectiva muy humana. Voy a hablar no de la perspectiva espiritual, no reconociendo necesariamente lo que Jesucristo es. Simplemente vamos a hablar aquí como seres humanos. La cita dice que Jesús dejó los mundos celestiales que no han conocido pecado. Y luego el texto añade el siguiente detalle, o el siguiente detalle: dejó a los 99 que le amaban. Los 99 que le amaban sin pecado, para venir con los que tienen pecado a asociarse con nosotros. Y no nada más para que lo recibiéramos, oh Jesús, qué bueno que viniste, te amamos. No, para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y me puse a pensar simplemente como ser humano. Me puse a pensar en lo que habrá significado para Jesús cambiar de amigos, vamos a decirlo de esa forma. Comenzar a asociarse con nosotros que no somos la mejor influencia. Claro, al ver la Biblia entendemos que nosotros no cambiamos a Jesús, sino que Jesús nos cambia a nosotros. Sin embargo, repito, estoy hablando de una perspectiva completamente humana, en el cual si mi hijo me dijera, papá, ¿sabes qué? Voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a dejar la iglesia, voy a dejar la casa donde ustedes me aman, me cuidan, atienden mis necesidades, y me voy a asociar con, no sé, con pandilleros, y me van a maltratar. Y yo como padre diría, espérate, a ver, hijo,
dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, ¿a dónde vas? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque es importante tener un momento de honestidad con nosotros mismos como seres humanos y reconocer quiénes somos. Porque llegan momentos en los cuales comenzamos a pensar demasiado de nosotros, a sentirnos merecedores, a sentir de que Dios nos hace, o más bien le hacemos un favor a Dios. Porque oye, venimos a la iglesia en este momento a través de las redes sociales, leemos la Biblia, damos diezmos y ofrendas, cantamos, podemos citar versículos. Y llegamos a un momento en el cual, como en la historia del fariseo y el publicano, podemos tomar la actitud del fariseo donde decía: Señor, te doy gracias, porque qué bárbaro, la verdad que qué bendición soy para ti, casi le dice. Por eso me gustó esta cita, porque dice que Jesús dejó el lugar donde le amaban a asociarse no con buenos amigos, con nosotros como seres humanos. Y leyendo el capítulo 53 de Isaías para ver el contexto, mira, voy a hacer referencia a algunos versículos del capítulo 53 de Isaías para ver qué tipo de amistad somos, para ver qué tipo de influencia somos. Dice el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres. Imagínense, nos viene a salvar y nosotros lo despreciamos y lo desechamos. Al final del versículo dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Qué buenos amigos que somos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nuestros defectos. Tal vez me habrá tocado en alguna ocasión tener que dar algún tipo de consejería a una pareja que está batallando y entonces la esposa o el esposo dicen: no, es que la verdad que ella o él tienen estas actitudes, y de repente uno como pastor dice: oye, pues sí está difícil. Y uno puede decir en la mente: oye, pues de repente te conviene separarte. Pero aquí le convenía a Jesús separarse. Sin embargo, él se mantuvo firme a pesar de que, y voy a decir esto con mucho cuidado, a pesar de que estábamos abusando o hemos abusado de él. Que de paso, en cualquier situación de abuso jamás recomendaría yo que se siga esa relación. Diría yo: no, eso hay que cortarlo y hay que llamar a la policía. Pero en este caso, Dios, el Padre, no le llamó a la policía, sino que mantuvo el ímpetu, el deseo, la iniciativa del Hijo de Dios para seguirse asociando con nosotros, a pesar de que nosotros lo menospreciamos y no lo estimamos, a pesar de que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aparte se echó la culpa. Tal vez habrá aquí algún padre que tiene un hijo que no tiene un buen amigo, o una hija que no tiene una buena amiga, que hace cosas malas, y entonces por estar allí el hijo o la hija también le echan la culpa. Dice el versículo 6: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. De paso, ahí dice Jehová. Interesante, que haciendo referencia a que Jesús es Jehová. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 9: y se dispuso con los impíos
su sepultura. Qué buenos amigos somos. Qué buena influencia somos. Claro, estoy utilizando sarcasmo. Cuando me topé con esta cita y comencé a pensar en todo esto, pues comencé a revisar la dinámica de Jesús al venir a asociarse con nosotros, al venir a ser amigo de nosotros. Y obviamente, el deseo, la lógica habría dicho que Jesús vino aquí a la tierra a asociarse con una raza de pecadores, pero por lo menos se empezó a llevar bien con los buenos, no con los malos. Es decir, su asociación, sus amistades eran los que leían la Biblia, los que daban ofrenda y diezmo, los que cantaban, los que tenían el liderazgo religioso de las diferentes iglesias, a los que se portaban bien, a los que no robaban, a los que respetaban su cuerpo. Jesús vino dentro de lo malo, por lo menos se asociaba con lo bueno. Es como decirle a un hijo tal vez que va a la escuela donde hay muchos niños que se portan mal y el padre le dice: ¿sabes qué, hijo? Pues sí, yo sé que está dura la escuela, pero trata de juntarte con los mejorcitos. Ojalá, estoy hablando como ser humano estoy hablando, ojalá Jesús se hubiese juntado con los buenos. Claro, entendiendo que todos somos pecadores, pero por lo menos de los pecadores, los menos pecadores. Sin embargo, empiezo a revisar los evangelios y me doy cuenta de que no. Jesús comenzó a asociarse con los considerados malos dentro de los malos. Tal vez si yo fuera el papá de Jesús, hablando como ser humano completamente, es decir, estoy hablando sí, como un padre. Decir: a ver, ¿quiénes son tus amigotes, hijo? A ver, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son esos amigotes con los que te llevas? Y mi hijo me dijera: oh, papá, pues bueno, está la mujer samaritana, una señora que le quitaba los esposos a otras personas, a otras mujeres. Pues muy buena amiga. Qué bárbaro, qué amiguita tienes, hijo. No, pero es buena, tiene buenas intenciones, papá. Pero sí, la que como a 5 señoras les quitó sus esposos. Ok. Y es más, le da tanta pena, o no sé si pena, sino que para evitar problemas, pues ella va a recoger agua a una hora donde nadie más va, para de esa forma no tener problemas. Hasta eso que es prudente, papá. Qué amigotes, hijo. María Magdalena. Si entendemos que es la misma que encontramos como la mujer adúltera, qué amigotes, hijo. Inclusive, puedo equivocarme, pero si alguien lo está escuchando y se acuerda, corríjame, pero en el libro Desea a todas las gentes, es allí donde debe de decir de que cuando Jesús quería descansar, quería relajarse, iba a la casa de Marta, María y Lázaro. Ahí iba. ¿A dónde vas, hijo? No, es que pues me voy a quedar ahí en la casa de unos amigos. ¿Y quiénes son? Pues bueno, uno de ellos es pues, de la vida alegre, papá. Oh, qué buenas amigas, hijo. Otro amigo, Mateo, lo llamó para ser discípulo. Mateo era, vamos a utilizar términos entre nosotros, era un político corrupto. Es lo que era Mateo. Él manejaba las cosas para robarle al pueblo su dinero.
Tan así que otro político corrupto que fue Zaqueo llegó al punto de decir: voy a regresarle lo que he robado a la gente. Es decir, robaban. Y el asunto es que utilizaban el gobierno para robar. Y Jesús dijo: lo voy a hacer como uno de mis amigos más cercanos, papá. Es un político bien corrupto, si vieras. No, pues qué amigotes, hijo. Qué amigotes. Y no nada más eso. Cuando Jesús comienza a contar sus parábolas, sus relatos, sus anécdotas, cualquier palabra que queramos utilizar, porque estoy hablando aquí, repito, estoy tomando la posición de un ser humano que está espantado de la amistad de mi hijo. Jesús empieza a contar historias donde los malos son los buenos. Es decir, la historia del buen samaritano la puedes encontrar tú en Lucas capítulo 10. El buen samaritano. Hay una persona que va de Jerusalén a Jericó. Unos bandidos lo golpean, le quitan el dinero, le roban todo y lo dejan tirado medio muerto. Y entonces viene, de acuerdo al texto, un sacerdote, después un levita y después un samaritano. Vamos a explicar quién era cada quien. El sacerdote, vamos a suponer que el sacerdote era el pastor. Llegó un pastor adventista. Jesús, si vas a agarrar a un bueno, pues que sea un pastor por lo menos. No, pues el pastor pasó y no hizo nada. El siguiente, un anciano. Hermano, con mucho... Usted no era, hermano. Usted es de los ancianos buenos. Después vino un anciano y dijo: bueno, pues por lo menos si alguien va a ser el bueno, que sea el anciano. Pues no, el anciano también pasó. No es el bueno de la historia. El bueno es un samaritano que representaban, fíjate bien, representaban una mezcla de paganismo con el verdadero culto a Dios, de judaísmo, vamos a decirlo así. Era una mezcla. Eran considerados como perros inclusive por los judíos. Y a ese lo hace el bueno de la historia. ¿Really? Después cuenta una historia de un fariseo y un publicano. Un fariseo sería tal vez como un líder de la iglesia local, el que tú quieras nombrar. Y el publicano es el que se sienta en la última banca, porque la verdad que todo el mundo sabe que es un corrupto nuevamente. Y entonces uno diría: bueno, en esta historia por lo menos Dios o Jesús va a decir que qué bueno los líderes de la iglesia. Esos son los buenos de la historia. No, resulta que el líder de la iglesia resultó ser el malo, y el bueno, el que estaba atrás sentado, nada más decía: Señor, soy culpable. Y el que era bueno, porque dijo: Señor, te doy gracias por todo lo que me has hecho. Doy diezmo, ayudo, tengo mis ayunos, y no soy como ese pecador, este publicano que está en la parte de atrás. Es decir, si alguien es el bueno, por favor, pone al líder de la iglesia como el bueno. Y nada, que el bueno de la historia que Jesús eligió, o que Jesús está resaltando, es el que en nuestros términos sería el malo. Porque estoy seguro que si estamos en una junta de nombramientos en la iglesia y está la opción entre un publicano, entre un político corrupto reconocido y un líder de historia que ya tiene historia en la iglesia como líder, ¿a quién vamos a elegir como director de escuela sabática? Pues al que tiene historia de líder, al que sabe citar la Biblia, al que proclama amor a Dios. No el que se sienta en la parte de atrás y se anda golpeando el pecho diciendo: oh, soy un pecador. No, es que la verdad soy malo. Y todo el mundo dice: no, pues sí eres malo. Las historias. ¿O qué tal el centurión allí en Lucas capítulo 7? Un centurión romano. Los romanos representaban, si el pueblo judío era el pueblo de Dios y los romanos estaban oprimiendo a los judíos, ¿a quién representaban los romanos? Pues al poder contrario a Dios. Y sin embargo, al momento de sanar al siervo del centurión, Jesús dice: ojalá, miren nada más,
¿por qué hace esto Jesús? Ojalá, dice Jesús, que en Israel me encontrara una fe como la de él. ¿Really? Y lo vuelvo a decir porque... Y no nada más eso. Viene aquí y se empieza a comportar de una forma cuestionable, hablando como ser humano. Porque entonces comienza a desafiar rituales y los líderes, los que están protegiendo, tratando de proteger el bienestar espiritual de la nación, se preocupan porque entonces Jesús comienza a hacer actitudes o tomar actitudes que ponen un signo de interrogación con respecto a la observancia del sábado. Pues sanó a un ciego, hizo mezcla con saliva y lodo y tierra, sanó a una persona con la mano seca, al ciego lo hizo caminar, y en el sábado no se podía caminar mucho. Los discípulos estuvieron recogiendo espigas y la gente dijo: espérate, pero eso no se puede. Y Jesús dijo: pues, ¿qué de malo tiene eso? ¿No los sacerdotes también trabajan el sábado? ¿Y cuál es el problema? Léelo. ¿Really, Jesús? ¿Por qué no viniste aquí a asociarte con los buenos? Una de las cosas que más le decían a Jesús es de que era un comilón. Vamos ahí para seguir viendo en la Biblia. Ahora para ir a puntos, a referencias. Vamos ahí al libro de Mateo capítulo 9. O sea, Jesús, como dicen por allí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y entonces Jesús, en Mateo capítulo 9, versículo 10, dentro del contexto del llamado a Mateo, el publicano, a que sea parte de sus discípulos, le dice el versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que había muchos publicanos y pecadores. ¿Saben quién escribió esto? Lo escribió Mateo mismo. O sea que Mateo mismo sabía que sus amigos eran pecadores y que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? O vamos a Mateo 11, versículo 19. Dice: vino el Hijo del Hombre, es decir, vino Jesús, Él está hablando, que come y bebe, y dicen: aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué pretende Jesús? Es decir, dejó el cielo con la gente que le amaba, con los seres que le amaban, en un lugar sin pecado para venir a asociarse con los pecadores. Y cuando viene con los pecadores, de acuerdo a nuestro criterio humano, se empieza a juntar con los no tan buenos, con los que diríamos: bueno, pues por lo menos si te vas a juntar con gente mala, pues que sea de lo mejorcito. No, parece que a criterio público se juntaba con la gente que no era tan buena. De los malos, los malos. Claro, el objetivo aquí no es, me río un poco solamente para no, si alguien estará asustado y dirán: el pastor Castillo comenzó a predicar blasfemia. No, estoy leyendo la Biblia, pero quiero llegar a un punto, hermanos. Quiero llegar a un punto. Porque tiene mucho que ver cómo me siento. Tiene mucho que ver quién soy yo ante los ojos de Dios. Y entender mi lugar, la razón por la cual fui creado, la realidad del pecado, pero también
la bendición de la promesa de salvación. Hay que entenderla, pero no podemos nosotros poder apreciar la promesa de salvación si no entendemos nuestra condición real. Así que voy a leer dos textos, porque el título de hoy se llama Ni tan buenos ni tan malos. Voy a leer dos versículos. Primero es ahí en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Nuevamente dentro del contexto de el llamado a Leví Mateo para que sea discípulo. Dice: al oír esto Jesús, recuerden que los fariseos le habían preguntado a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Los discípulos comenzaron como que a tartamudear. Bueno, entonces Jesús entró al quite, diríamos, y dice: al oír Jesús les dijo, fíjense, yo tengo aquí subrayado: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate nada más, qué tremenda declaración de Jesús. Es decir, no es de que se viene a juntar con los malos, porque todos somos malos, sino que Jesús está atendiendo a aquellas personas que entienden dónde se encuentran y tienen el deseo de ser sanados. El problema es cuando nos sentimos demasiado buenos que ya no hay necesidad de sanarnos. Es decir, no seamos tan buenos que pongamos en riesgo nuestra necesidad de Jesucristo. No lleguemos al punto en el cual sabemos tanto de la Biblia, servimos tanto en la iglesia, hemos mejorado mucho. Antes tomaba, ya no tomo. Antes me drogaba, ya no me drogo. Antes hacía esto malo, ya no lo hago. Y he crecido tanto, y puede llegar el punto de la autosuficiencia en el cual el individuo, la persona, puede sentirse que ya, tal vez inconscientemente, que lo de eso de que hablar de Jesús es simplemente es como seguir con la corriente, pero sentir la necesidad de Jesucristo no existe. Oh, cuidado, cuidado. Porque Jesús dice: mira, si tú no estás enfermo, no vine por ti. Bueno, disculpan, porque Jesús vino por todos. Pero tal vez podría decirlo yo: lo que estoy haciendo no tiene efecto en ti. Es decir, si tú eres justo, pues no te estoy llamando, porque no necesitas de mí. Ahora, si eres pecador, este llamado es para ti. No seamos tan justos, tan buenos, tan brillantes, que sin saberlo, sin notarlo, estamos perdiendo el sentido de necesidad de Jesucristo. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda. Vamos a Lucas capítulo 12. Porque también puede ser que nos sintamos tan malos que nos sentimos sin esperanza, y de todas maneras decimos: no, pues ¿de qué importa? Si de todas maneras Dios no me escucha, si de todas maneras no hay esperanza para mí, si de todas maneras no sirvo. También ese es el otro extremo malo. Hay que tener cuidado. Miren lo que dice allí Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32. Dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y entendemos que es el rechazo del llamado de Jesús al arrepentimiento. Pero llega un punto en el cual decimos: no, yo no quiero arrepentirme, soy malo y así quiero ser malo. Podemos tomar un ejemplo bíblico mismo allí en el libro de Lucas capítulo 23, de los ladrones en la cruz, donde uno de los ladrones le dice a Jesús: hey, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate y también salvamos a nosotros, burlándose, tanto así que el otro le dice: hey, te estás pasando. Y se va con Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dice: de cierto te digo hoy que tú vas a estar
en el paraíso conmigo. Pero el primer ladrón, el primer malhechor, está actuando como, ¿qué importa? Soy malo y ya. Cuidado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y miren lo que dice el versículo 32, porque es profundo. Fíjense lo que dice: cualquiera que dijere a alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. What? Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús dice: puedes inclusive de repente enojarte conmigo, puedes inclusive de repente cuestionarme, pero al Espíritu Santo ten cuidado, porque esa es la voz que tienes allí en tu conciencia, dirigiéndote, tratando de que cambies, tratando de que consideres, tratando de que reajustes tu vida. Es el que te va guiando a través de la vida para llevarte a los pies de Jesucristo. Cuidado. En ese proceso posiblemente estás muy lejos y tal vez no entiendes el significado de Dios, o tal vez no entiendes el significado de Jesucristo. Está bien, dice el texto, está bien, pero no te rebeles, no obstruyas la labor de este ser de la Trinidad, que es también Dios, que es el que te va guiando. Y si Él te dice hay que darle a la izquierda, y tal vez tú no lo entiendes, de todas maneras uno da a la izquierda, porque uno va entendiendo de que Dios a través del Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón y nos va guiando, porque en su momento, cuando estemos listos, estaremos frente a Jesús, entendiendo su sacrificio y aceptando su amor. Así que no es ser tan bueno, tampoco tan malo. Ahora, quiero aclarar, porque alguien puede decir: bueno, el pastor está predicando que seamos como la iglesia de la Odisea, que seamos tibios. No, esto no tiene que ver con tibieza espiritual. No tiene que ver con eso. Estoy hablando de necesidad de Jesucristo. Que alguien puede sentirse tan bueno que puedes decir: ¿sabes qué? Jesucristo. Sí, es bonita la idea, y voy a la iglesia y disfruto, pero y podemos tomar actitudes como bueno, es que ese sermón no era para mí, era para fulana persona. Yo ya superé eso. Y viene un sermón y ojalá esté escuchando fulanito, él sí lo necesita. Cuidado. ¿Qué está pasando? Es momento de empezar a analizarnos. Y asegurarnos de que no estamos perdiendo el rumbo, de que no estamos siendo tan justos que dejamos de sentir a Jesús, de que estamos tan sanos que ya no necesitamos ningún médico. Cuidado. Pero también que estemos tan malos en el cual sintamos que no hay esperanza para nosotros, y no hay que echarle ganas, que no hay esperanza, no hay gozo, soy malo y seguiré malo. Al final del día es sentir la necesidad de Jesucristo, que ahora desde esa perspectiva de salvación dejó a las 99 porque nos ama tanto que vino a buscar la que se había perdido. Y claro, la pregunta: ¿será que hay alguien que nos está escuchando que tal vez se siente o se ha sentido muy bueno, y sin querer, porque no lo hacemos, no es un asunto consciente, sin querer como que de repente estamos perdiendo la necesidad de Jesucristo, y comenzamos a valorar a los demás como que ellos lo necesitan más que yo, ellos necesitan más la campaña evangelística que yo, ellos necesitan este canto más que yo, ellos necesitan la escuela sabática más que yo estoy a otro nivel, o no tengo esperanza. Si hay alguien que se siente en estos dos extremos, te invito a que reconsideres el amor de Jesucristo, que se vino a asociar con amigos malos,
que reconsideres, que evalúes y que renueves tu necesidad de Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes necesidad de Jesús? Si no la sientes, porque eres o muy bueno o muy malo, tenemos al Espíritu Santo que seguirá trabajando en tu corazón. No lo rechaces. Permítele que te hable al corazón. Permítele que te haga reflexionar. Permítele que te voltee inclusive tus conceptos. Permítele que obre en tu vida. Permítele. Porque no estamos solos. No estamos solos. Si hay alguien que nos está escuchando que tal vez ha perdido esa conexión con Jesucristo porque es muy bueno o es muy malo, te invito a que reconsideres nuevamente tu necesidad de Jesús. Padre nuestro, ¿quiénes somos, Señor, para hablarte? Y sin embargo, en el libro de Hebreos encontramos de que tú nos invitas a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, tú nos recibes. No porque lo merecemos, sino porque Jesucristo lo hace posible. Señor, posiblemente quienes estén escuchando habrá alguien que se ha sentido sin querer, Señor, es naturaleza humana, que se ha sentido tan bueno que tal vez ha perdido la conexión contigo o la necesidad que tiene de Jesucristo. Tal vez alguien que está escuchando o el hijo de alguien o amigo de alguien o amiga de alguien que se siente tan malo que siente que no hay esperanza y rechaza cualquier esfuerzo por rescate. Si hay aquí esas personas, Señor, pedimos que la promesa del Espíritu Santo se haga tangible. Que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que vuelvan a sentir necesidad por ti. Y para quienes, Señor, tratamos de recordarnos todos los días la necesidad que tenemos de ti, Señor, que no nos soltemos de tu mano. Señor, protégenos de la tentación de sentirnos o muy buenos o muy malos. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en tus promesas. Por eso nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.